digamos, el primer número, no es el primer número, la primera entrevista que quiero hacer es a una persona a quien conozco hace mucho tiempo, de oídas, de vista, pero nunca he tenido oportunidad de conversar con él. Nicolás Hidrogo. Él tiene un grupo de fomento a los escritores, a la literatura, a la investigación, muy ligado al programa pedagógico que se llama Conglomerado Cultural, el único que existe en Lambayeque, y realmente es un trabajo que hay que premiarlo. Lo conocí de modo accidental cuando él dirigía una revista, un vocero, un periódico, El Maestrante, con críticas a la labor que hacía en ese entonces el decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el doctor Manuel Tafún Morán. Era una polémica interesante, muy interesante, que como en toda polémica había un poco de agrura, pero se notaba la preocupación por la enseñanza, la calidad y sobre todo una pregunta que nos hacemos todos: ¿para qué sirve la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo sacando hace 50 años profesores y esto no se ha reflejado en una mejora de la educación en Lambayeque, que siempre vive de espaldas a la realidad, copiando los modelos centralistas? No entiende que el problema central de la educación es la interculturalidad. En una región multicultural, multiétnica, multirracial y multidiomática. Acá hay un sector importante de lambayecanos que hablan quechua, que esconden su lengua madre porque es sinónimo de marginación. Pero esa no es la intención de entrevistar a Nicolás Hidrogo, a quien quiero presentar porque le debí estas palabras. Pero él tiene una gravísima denuncia de cómo se manejan las cosas en el Ministerio de Educación, aquí en Lambayeque, que tiene mucho que ver con esta hemorragia de pus y de podredumbre que hemos descubierto a raíz del escándalo que ahora se llama Odebrecht, pero que involucra a 5 empresas brasileñas y a 2 empresas peruanas, entre ellas Gary Montero, accionista mayoritario del Diario del Comercio. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, don Tito, gracias por la entrevista y estamos aquí un poco para compartir algo sobre el quehacer cultural en la región Lambayeque y un tema muy puntual que justamente me acaba de llegar a mi FEI, que es una denuncia que hace Radio Fuego, el Tito Ñopo, a un tema que un poco nos atañe a nosotros, lo que es la parte del ejercicio literario transmitido a las escuelas, a los colegios, que hemos hecho el año pasado como conglomerado cultural, y que de alguna manera queremos deslindar algunas responsabilidades porque esto puede traer cola, porque recién se ha denunciado, recién hace 5 días atrás, y la verdad que estamos bastante preocupados porque es un tema que compete no solamente al sector educación, sino también al sector cultura. Si me permites, sí. Un segundito. Cola, sí, ojo, porque cuando hay este tipo de problemas, la pita se rompe por lo más delgado, y son los chiquitos que muchas veces no tienen nada que ver en el asunto y que han tenido una participación indirecta desconociendo lo que había a su alrededor, son los que pagan el pato, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que aquí es necesario deslindar algunas responsabilidades nuestras. Nosotros somos un grupo bastante heterogéneo que venimos desde hace 13 años haciendo una labor de proyección cultural con lo que es la edición de textos, presentación, incentivo a la creatividad narrativa, poética, ensayística en la región Lambayeque. Llevamos 427 semanas y nos hemos dispersado casi en todo el Perú, en todos los eventos que hay de carácter literario. Y como egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, indudablemente estoy preocupado porque hay que entender de que a veces uno actúa ingenua e inocentemente, porque creo que a veces el escritor de una manera muy pasional se dedica a la escritura y a veces quiere transmitir su saber porque somos docentes, y obviamente aquí hay un tema que a mí me preocupa y que justamente es materia de la entrevista, que es cuál es nuestro grado de participación en este tema, que es la edición de unos textos de leyendas, mitos, tradiciones, historietas y décimas lambayecanas, que está en este momento en la UGEL Lambayeque, y que fruto de esto, pues yo me acabo de enterar apenas hace unos minutos atrás, que me hacen llegar medios de comunicación, un
tema que no tenía ni idea de cómo se llega a editar un texto fuera de la región Lambayeque, y obviamente eso un poco a mí me preocupa mucho porque hay de por medio algunas autoridades amigas, como el caso de la profesora Julia Leva Ramos, que es directora de la UGEL Lambayeque, que hasta hace unos días hemos estado en esto de la edición del texto. Entonces eso para mí es preocupante. Yo quiero creer que la profesora Julia Leva no tiene nada que ver en esto, quiero creer que esto es asunto ¿De qué se administrativo. trata, yendo al punto? El punto concreto es, nosotros como conglomerado cultural visitamos el año pasado, en el mes de septiembre, visitamos a la UGEL Lambayeque para alcanzar una propuesta de un plan lector de textos para el sistema escolar secundario y primario. Entonces nos reunimos un promedio de 15 escritores de la región Lambayeque y obviamente llevamos nuestras obras para que ellos lo evalúen, lo pongan a los especialistas, y para el 2017, para este año, se pueda de alguna manera incorporar en el menú literario algunos autores y obras. Y obviamente esto para nosotros fue un motivo de acercamiento, pero tuvimos una propuesta con respecto a todo esto, ¿no? De que podríamos de repente como escritores fomentar la creatividad en las escuelas de la región Lambayeque. Bueno, nosotros accedimos y empezamos a hacer talleres de creatividad en Lambayeque, en la ciudad de Lambayeque, con colegios emblemáticos, el Sarabullón, el Carmen, el Iturrégui, 27 de diciembre, San Martín, Nailán, las instituciones más conocidas de la región, de la provincia de Lambayeque. Bueno, hicimos un taller de cuentos, tuvimos un promedio de 46 participantes y fruto de ello salió un libro obviamente de cuentos. Y eso, el compromiso de la UGEL era de alguna manera editar finalmente el texto, y eso lo hemos tenido hasta el mes de diciembre. Luego fuimos a Morrope, ahí hemos hecho leyendas, tradiciones, mitos, historietas. Luego hemos ido a Motupe, 4 jornadas en Lambayeque, 4 jornadas en Morrope y 4 jornadas en Motupe. En Motupe Esos cuentos son de autores locales. Los cuentos se recogen justamente de autores, los mismos estudiantes. En el caso de los cuentos, o sea, el saber popular. El saber popular, el saber de los propios estudiantes, sus motivaciones juveniles, todo eso. El caso de las leyendas tuvo otro tratamiento porque es recoger el acopio de las leyendas populares que están en la oralidad de la gente, pero trabajado en taller implicaba hacer un trabajo de 4 dimensiones: construir el escenario literario, construir los personajes, construir la trama y construir el desenlace. O sea, era un taller que enriquecía las leyendas que ya estaban en la oralidad, y yo los llamo EMIC, que es tal en bruto, tal como lo dice la gente en el pueblo, en el boca a boca. Con esa misma metodología fuimos a Motupe, pero en Motupe le añadimos un elemento más, que eran las décimas, y fue Lebrando Briones Vela el que de alguna manera orientó y direccionó este trabajo. Y hicimos también leyendas, hicimos historietas. Bueno, fruto de eso salieron 3 textos que obviamente estuvieron a disposición de la UGEL para que, previa corrección, previo trabajo de pulido, luego se mandara a editar. Pero me acabo de enterar de que, habiendo aquí inicialmente en la provincia de Lambayeque, en Chiclayo, habiendo varias imprentas que habían hecho cotizaciones por alrededor de entre 15.000 y 16.000 soles, resulta que me acabo de enterar de que finalmente esos 3 textos, que luego se redujeron y se hizo una selección, ya no una edición total, sino una selección, o sea, de más o menos de 426 páginas, se ha reducido a 192 páginas. Lo ideal y lo real, la lógica, implicaría que el costo, si se ha reducido de 400 a 190, la lógica es que el precio debió reducirse. Claro, también depende del material que se usa. No, el material era lo mismo, era un cuché, perdón, era un bond de 75 con colcote 18, más o menos eran las especificaciones. Lo mismo. Lo mismo. El monto inicial cotizado aquí en Chiclayo por una imprenta local era un promedio de 16.000 soles. Uno. ¿Cuánto a la cantidad de páginas? Eran 3 libros, la cantidad de páginas era 490 y pico de páginas, un tiraje de 1.000 ejemplares de cada texto. Ahora, el texto, la denuncia que acaba de aparecer en Radio Fuego es que se ha pagado, se ha hecho una orden de servicio por 24.336 nuevos soles, pero la cantidad de los textos se reduce de 490 a 190. O sea, el número de páginas. El número de páginas significa que son 300 páginas menos. Entonces, ¿qué se ha eliminado? ¿Y el tiraje? El tiraje es 2.000. ¿El mismo? No, es 2.000 de los mismos textos.
En otras palabras, se reduce la cantidad de hojas, pero se aumenta el tiraje. Pero se reduce, ¿qué cosa? Se anulan los cuentos lambayecanos, se anulan las historietas lambayecanas y se anulan las décimas. Claro, pero ese es ya un asunto de criterio del editor, ¿no? Claro, Pero, claro. ¿cuál es el problema en sí? El problema es que a mí me preocupa un poco dos cosas. Primero, que esto, digamos, nos esté sonando casi a una especie de un aprovechamiento a veces de un trabajo entregado de manera... un trabajo hecho con dedicación, con cariño amor a la tierra, claro. Por de alguna manera fomentar la creatividad entre los estudiantes, uno. Segundo es que fruto de esta entrega nuestra fue de que todos los chicos que iban a participar en el taller iban a salir editados sus textos previa corrección que se ha hecho, que en este caso lo he hecho yo, la corrección, he hecho el prólogo, todo eso. Y tercero es que indudablemente hay una preocupación administrativa y creo que tiene que ver mucho con este asunto de por qué mandar a un lugar tan distante como es Puno, el altiplano, una edición de un texto que bien pudo haberse hecho acá en Lambayeque. ¿Y el precio de Puno? Y el precio de Puno es 24.000. O sea, a ver, vamos viéndolo desde el punto de vista cuantitativo. El precio cotizado en Lamba y en Chiclayo por 190 páginas era de 16.000. ¿Cuántos ejemplares? 1.000 ejemplares, en este caso 3.000 ejemplares. 3.000 ejemplares. 1.000 de cada uno. ¿Ok? Luego en el proceso, finalmente hoy se sabe que ya no son 3.000, sino son 2.000. O sea, se baja cuantitativamente en el tiraje, pero también aquí hay una baja. De 490 se baja a 190. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 300 páginas menos, pero el precio, lejos de disminuir, ser casi la tercera parte, se aumenta al doble, a 24.300. ¿Con el mismo material? Con el mismo material. Todas las ¿Y especificaciones. cómo se llama la imprenta de Puno? Qué raro. ¿O en el Jirón Puno de Lima? Podría ser, ¿no? El Jirón Puno. No lo sé exactamente cómo estará, pero o sea, nos preocupa bastante. Yo quisiera creer... Claro, el asunto central es por qué razón se ha reducido el número de autores, no llamado de páginas, ¿no? Así es, número de autores. Y a lo mejor se ha excluido a la mayoría de los chicos autores de cuentos o de cuentos extraídos de la narrativa popular que con mucha esperanza están esperando ver su nombre, claro, verse editados. Y en tercer lugar, los criterios que se han utilizado para hacer esa selección, cuando ustedes son los que han hecho todo el trabajo. Obviamente. Y finalmente, es un asunto de locura que se manden a imprimir los textos a Puno, a la ciudad de Puno, bueno, o al Jirón Puno de Lima. Jirón Puno, a Puno, exactamente, a Puno, porque ahí está la orden de servicio, está a Puno. Y por otro lado, perdón. Una empresa media parece habría que buscarla en internet, ¿no? Parece, antes había las guías telefónicas de todo el país. Entonces ahí ruso. uno entraba, Puno imprenta, salía, ¿no? Bueno, el asunto es evidentemente que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Estoy bastante preocupado porque... No, pero hay una cosa que es esencial, ¿no? Y que la gente a veces no entiende o no comprende bien la magnitud, pero cuando un autor escribe o cuando un crítico literario selecciona, es como si estuviera poniendo a su mamá. Así es. Entonces, cuando a un autor le quitan una coma, a un editor le quitan un párrafo, es como la Tercera Guerra Mundial. Sí, es evidente, ¿no? Sí. O sea, la delicadeza, la susceptibilidad de un autor, de un creador, es infinita. Sí. No se trata de petulancia, se trata de que las cosas, a mí, yo que escribo frecuentemente, me toca una coma y me la tienen que explicar. Sí. Salvo que el corrector sea una persona de tanta confianza, claro. Digo, ¿qué has hecho? No, me dice, mira, acá hay esto, ¿te parece mejor? Ah, que perfecto, ¿no? Claro. Pero esa es una razón. Y la segunda, que no tiene ni pie ni cabeza, viendo tantas imprentas acá, que se manda a imprimir a Puno, carajo, de Puno, pues son como si dices, mandé a imprimir mi libro a Groenlandia, ¿no? Porque dice, si le mandé a imprimir a Madrid, bueno, Madrid es España, a Colombia, claro, una buena industria editora, ¿no? Pero a Puno, carajo, realmente sí llama la atención. ¿Y qué es lo que pides tú?
que los maten, los acuchillen, los ahorquen, los guillotinen, los fusilen, los envenenen, le pongan una inyección letal, silla eléctrica, ahorcamiento, ¿qué pides? No, lo que yo pido es un asunto No, yo te entiendo, de quizá, transparencia, ¿no? no, yo le estoy diciendo un poco jocoso, Claro. un poco quizá para, pero no, a ver, tú escribe un cuento, escribe algo, crea algo y que venga un señor y agarre, te quite un pedazo, te rompa una hoja, no puedes. La creatividad literaria, la selección de textos, en este caso de cuentos, el compromiso con los autores, muchos de ellos niños, jovencitos, no es una cosa que tomarla a la ligera, es una cosa que preocupa. Y si tenemos ese tipo de autoridades que hacen esas cosas tan raras, bueno, demuestra pues que el Perú, como se dice vulgarmente, está hasta las huevas, ¿no? Porque estamos asistiendo a un desmoronamiento moral del país, en la cual se habla de 3 expresidentes, de ministros, se descubre que son socios entre ellos y llegamos a la conclusión que el Perú está podrido y que esto es lo que ha sucedido al trabajo de ustedes, que hay que respetarlo. Esa es otra galaxia, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco, le comento, Tito Pantoja, es que nosotros tuvimos un compromiso, o sea, aquí ha habido 2 compromisos. Un compromiso institucional de la UGEL Lambayeque de costear los gastos operativos de esos talleres que eran transporte, movilidad y unos viáticos mínimos para los talleristas. No, un momentito. Yo quiero aclararte una cosa. En la vida no se trata de gastos mínimos. El trabajo debe pagarse. Nadie debe trabajar gratis. Esa época en la cual iba el pobre pintor, el pobre escritor, el pobre poeta, ahí a rogar de que le saquen algo, no. La cultura hay que respetarla y debemos comenzar por eso. Y el Perú es un país culto. Imagínate tú. Bueno, desde que llegaron los españoles se jodió el país, ¿no? Pero se jodió el Perú. Pero acá somos herederos de una enorme cultura, de una enorme pasión por la ciencia, porque nuestras culturas prehispánicas tenían un amor a la cultura y a la ciencia. Si no hubieran hecho lo que han hecho, a mano, ¿no? Entonces, esa debe servirnos de inspiración para reclamar para los autores, los literatos, una cosa que es justa, claro, ¿no? Síguenos. Hay que entender de que a quienes nosotros hemos dirigido los talleres, básicamente eran estudiantes que estaban en el rango de los 14 a los 16, 17 años. Y hay que comprender que nosotros como docentes y como escritores no estamos pretendiendo ir a las escuelas para que los chicos sean estrictamente escritores, sino que aprendan de alguna manera a traducir sus emociones, sus historias, sus experiencias en un texto escrito. Esa es la labor básica de nosotros como docentes. Y eso hay que respetarlo, ¿no? Y hay que respetarlo. Número 1. Número 2, que hay que entender que el producto que se salga de ellos mismos no se puede valorar, no se le puede comparar, no se le puede poner el rigor, la valla de exigencia que se le puede poner a un escritor profesional. Eso creo que es regla básica número 1. De un pedagogo. De un pedagogo, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que el producto que sale de los estudiantes es un producto que tiene sus altibajos con respecto, hay algunos que manejan mejor el lenguaje, mejor la historia, aun cuando en el taller se le den los lineamientos básicos, pero es normal que siempre los rendimientos van a ser diferentes. Entonces, los productos que salgan no van a tener la misma calidad en plano, van a tener, siempre algunos van a estar mejores que otros, pero la idea es de, si se quiere incentivar la creatividad y si se quiere premiar o estimular a que los chicos de alguna manera mejoren en el futuro su trabajo, la idea nuestra era que esos trabajos, previo trabajo de pulido, de, digamos, corrección ortográfica, sintáctica, estilística, semántica, salgan finalmente a la luz todos. ¿Por qué? Porque es susceptible. Supongamos, mire, en Lambayeque hemos tenido 18 chicos que terminaron finalmente sus cuentos. Se hizo una selección solamente de 6. ¿Y los 12 restantes qué? Entonces, ahí también, ahí prima un poco el criterio. Si yo les ofrecí que todos iban a salir y yo finalmente me retracto y digo, no, ¿sabe qué? Por cuestiones de presupuesto, que no es, finalmente no es lo que, no se redujo el presupuesto, sino se aumentó al contrario, de 15.000 se aumentó a 24.000, por razones de presupuesto voy a reducir. O sea, ahí hay un primer escollo ilógico. O sea, yo le digo a usted, ¿sabe qué? Nicolás. Sí. Yo quiero invitarte
a un programa para tratar esta oportunidad, porque no se trata solo de los chicos, Claro. se trata de cómo Lambayeque vive de espaldas a la cultura, de cómo en Lambayeque se respeta poco la creación literaria, la imaginación, la inventiva, y cómo, habiendo tanta creatividad acá, no te encuentran un espacio. Yo quiero invitarte, nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Tengo otros compromisos en el programa y quiero decirte que cuenta con mi solidaridad. Okay. Y los miles que nos escuchan acá o en el extranjero y en el extranjero deberían solidarizarse con esto, porque yo encuentro inconcebible que un maestro, profesor puede ser cualquiera a lo mejor, pero un maestro actúe tan de espaldas a la esperanza, ¿no? Pues esos chicos son, pues, de ahí puede haber un escritor. Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Quisiera que tú resumas esto. Sí, yo quiero agradecer, bueno, yo espero una respuesta de la profesora Julia No, Leiva. perdón. Usted va a estar acá en este canal de televisión por internet todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Así es, así es. Se llama Conglomerado Cultural Regresa a Destape. Así es, efectivamente. Estamos el próximo sábado, 11 de febrero, vamos aquí a compartir un programa de cultura para hacer entrevistas y de alguna manera tratar de hacer un llamado, una invocación a las autoridades que apoyen a la cultura viva y por lo menos se le dé en este 2017 una mayor apertura a incentivo al fomento de la cultura de manera real, ¿no? Y por lo demás creo que yo en este tema voy a ser muy claro y voy a culminar con esto diciendo que yo espero que esto se aclare bien, se dé una buena explicación y obviamente se tome lo que yo siempre sugerí a los especialistas y a las autoridades de la UGEL, que se publiquen todos los textos. Si se ha destinado 24.336 soles, que era menos de lo que se había estimado y cotizado acá por 490 páginas, espero que hoy siendo 190... 24.000. 24.336. Es para hacer un buen tiraje. Sí, un buen tiraje. Un buen tiraje. Efectivamente. Y con eso, con las 380, 480 páginas. 490 páginas había. Bueno, se puede hacer unos 3 textos y es para sacar más de 2.000 ejemplares por texto. Sí. Sí. Okay. Local. Bueno, gracias. Muchas gracias, don Tito Pantoja. Una pausa, regresamos. Salones de belleza y estética.